Quisiera capítulo 1, versículo 19 al versículo 21, primera epístola del apóstol San Pedro. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo para construir este libro que tenemos en la mano fue inspirar, fue revelar el corazón de Dios a hombres de un corazón especial, en quienes puso la palabra de Dios en su corazón y que le transmitieron a la Escritura. Desde que Dios eligió a Moisés, Dios usó a cierta clase de hombre para que expusieran su mensaje a su pueblo. Jamás hubo en la tierra hombre de esa clase más excelente que los profetas. Los profetas eran verdaderos representantes y testigos de la justicia y de la piedad en los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel. Aún los sacerdotes y los levitas muchas veces se alineaban al rey, se alineaban a los poderes que existían dentro del pueblo de Israel. Pero fueron los profetas que no se alineaban ni al rey ni a ningún otro poder, solamente se alinearon a la palabra de Dios. Y son ellos los que dejaron escrito esta hermosa voluntad de Dios aquí en la Biblia. Por eso podemos ver en la Biblia la intervención de los profetas en muchos momentos difíciles de la vida de los reyes. Algunos de ellos, por ejemplo, en Saúl, cuando Saúl comete una tremenda desobediencia delante de Dios, es el profeta Samuel que se levanta y le dice: has pecado, no has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas. Por tanto, Dios te ha quitado el reino. ¿Quién se atreve a hacer eso a un rey que tiene todo el poder para matarle? Solamente un hombre que tiene la palabra de Dios sobre su vida. David de igual manera, cuando pecó y cometió ese doble crimen, ese doble pecado horrible, no fue un amigo, no fue alguien cercano a él, sino fue un hombre de Dios, un profeta, con la palabra de Dios, que fue y le dijo: tú eres ese hombre. Ese es el espíritu que puso en el corazón del hombre, palabra firme, verdadera, palabra que Dios quería que se dijese en el momento difícil y oscuro del pueblo. Salomón fue confrontado por el profeta Ahías cuando desvió su vida por las mujeres. Su hijo Roboán, por Ahías silonita, fue confrontado cuando actuó torpemente y dividió el país. Jeroboam, un hombre levantado para que dirija el reino del norte, fue confrontado por un profeta que trajo palabra de Dios y le dijo: este altar va a ser quebrado. Y Jeroboam extendió su mano y se secó, y se dio cuenta que ese hombre traía palabra de Dios. Esa es la palabra que hoy tenemos escrita y la tenemos en nuestras manos. Por eso también estos hombres
sus mismos nombres tenían un significado que tenía que ver con Dios. Isaías, Oseas significan Dios es Salvador. Jeremías, Dios está en las alturas. Ezequías, Dios es fuerte. Daniel, Dios es juez. Joel, Jehová es Dios. Elías, Dios es Jehová. Eliseo, Dios es nuestro sanador. Jonás, paloma. Y cada uno de esos nombres eran útiles para ese tiempo en el cual Dios levantaba a estos hombres para decir una palabra directa de Dios al hombre y al pueblo. Por eso es que el apóstol Pedro, en el pasaje que hemos leído, nos dice que el propósito para escribir este libro y esta carta es que estemos confirmados. Eso está en el versículo 12 del capítulo que hemos leído. Para que estemos confirmados en la verdad, para que estemos fundamentados en la verdad, para que tengamos un fundamento firme, porque son los falsos maestros que mueven a la derecha, a la izquierda, a gente que no se ha puesto firme en la palabra de Dios. Cuando un hombre o una mujer se pone firme en la palabra de Dios, no hay nadie quien lo mueva. Porque ha aprendido a decir, como dijo Jesús, escrito está. Aquí no me muevo. Por eso el propósito de Dios de enviarnos la palabra para revelarnos su corazón y para que su pueblo lo reciba y camine y lo viva y lo exprese en sus hechos. Solamente podemos conocer a Dios a través de la palabra. Solamente podemos entrar a una relación profunda de Dios a través de las Escrituras. Vamos a ver dos razones por las cuales debemos prestar atención a la palabra revelada y escrita de Dios. Vamos a ver dos razones que nos muestra aquí el apóstol Pedro. Versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué tenemos que prestar atención a esta palabra? El apóstol dice, porque es palabra más segura. Esta es palabra de Dios, es más segura. ¿Más segura que qué? Entonces los versículos anteriores a los que hemos leído nos muestra que el apóstol Pedro en el versículo 16 al 18 está hablando de la experiencia de la transfiguración de Jesucristo en el monte de los olivos. Jesús llamó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, y subieron al monte de los olivos. Y en el monte de los olivos Jesús es transfigurado y hay presencia de Moisés y de Elías, y ellos ven la gloria de Dios y ven cómo el cuerpo de Jesús resplandece como el sol, y ven una experiencia hermosa, preciosa. Pero a pesar de tal experiencia, de tal manifestación de Cristo a los ojos de Pedro, Pedro quiere dejar claro para el pueblo de Dios que la expresión más segura, la palabra profética más segura, no es aquella experiencia que él vio, es la palabra escrita, es la palabra que no cambia, es la palabra que no varía, es la palabra que permanece. Pedro está diciendo, muchos se van a levantar y van a decir que han visto sueños y han visto tal cosa. Mira, yo he sentido eso y se me apareció un ángel. Pero el apóstol Pedro dice, no importa las experiencias, lo que importa es lo que está escrito.
porque es la palabra más segura, es la palabra profética. ¿Por qué le llama Pedro palabra profética a esto? Porque profecía significa anunciar, proclamar la palabra de Dios, lo que Dios quiso decir. Y cada palabra, cada párrafo, cada tilde que en esta Biblia está, es lo que Dios quiso que se ponga ahí. Muchas cosas se hubiesen puesto en la Biblia, pero solamente se escribió lo que Dios dijo: esto quiero que vaya. Esto los va a ayudar, esto les va a edificar, esto les va a ayudar a evitar cosas. Por eso es que el apóstol Pedro nos está diciendo: deben prestar atención a esta palabra. Primero, porque es palabra segura. ¿Por qué segura? Porque este libro, como habíamos dicho al inicio, es inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que sopló la palabra de Dios en el corazón del profeta, en el corazón de los autores de los libros. Esta palabra inspirar también significa llevar, traer. Es el Espíritu Santo que traía la palabra de Dios, que ponía en el corazón del autor, y él mismo le llevaba a que escribiese lo que se debería escribir. Esta palabra no se escribió a como lo interpretó el profeta cuando recibió la palabra. No es que Dios quiso decir una cosa y el profeta dijo: esto creo que quieres decir, así voy a escribir. No, es Dios mismo que puso en el corazón de este hombre lo que se debe escribir. Usted y yo tal vez eso no podemos llegar a entender, pero es igualito como sucedió con el embarazo de María. ¿Qué pasó con María? El Espíritu Santo le cubrió a María, y no nos explicamos científicamente cómo ese niño pudo unirse lo espiritual con lo material y salió un niño santo. No hay cómo explicarse, pero sucedió. Amén. De igual manera, el Espíritu Santo penetró en el espíritu del profeta. No modificó sus formas, no modificó sus estilos, pero sí le dijo: esto hay que escribir. Y así se escribió. Por eso es que cuando vemos los diferentes libros, notamos el pincel de Pablo, el estilo de Pedro, porque el Espíritu Santo no varió eso. Lo que dijo el Espíritu Santo: escribe. Mira, como escribas, como sea tu estilo, pero escribe lo que yo estoy diciendo que se debe escribir. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice: esta es la palabra más segura. Cuando tú y yo nos vamos a la palabra de Dios, no vamos a fallar. Amén. Escúcheme bien. Cuando usted y yo nos vamos a la palabra de Dios, no vamos a fallar. Un ejemplo pequeño: perdona a tu esposo. Si usted obedece eso, ¿va a fallar? ¿Va a fallar? ¿Por qué? Cuando usted dice la palabra: al que habla mal de ti, ¿qué debe hacer usted? Defiéndete, pídele explicaciones, llama a alguien en tu delante que aclare las cosas, porque no quieres quedar mal. ¿Así dice? ¿Qué dice la Biblia? Al que habla mal de ti, usted bendícelo. Bendícelo, ora por él. Y si usted hace eso, no va a fallar. Va a tener más amigos, las relaciones familiares van a mejorar, porque este libro no falla, porque es palabra de Dios, y Dios no hierra, no se equivoca, ni miente. Por eso es que el enemigo quiere distanciar como sea al cristiano de la palabra de Dios.
Por eso lo primero que hace es evitar que tú leas. Y si tú lees, lo segundo que pelea es evitar que tú creas. Y si tú crees, lo tercero que hace es evitar que tú lo apliques. Porque si Él sabe que tú lo lees, que tú lo crees y tú lo aplicas, se va a dar la bendición. Pero cuando no lo haces, esa palabra de Dios que tiene un poderoso efecto, no produce la bendición esperada. Esta es una palabra segura. No vamos a fallar, no nos vamos a equivocar en actuar. No nos vamos a equivocar en actuar. Aún para nuestra vida cotidiana es útil esta palabra. Yo aprendí muy de joven un texto que decía en Proverbio: cuando vas a una fiesta, no ocupe los primeros asientos, ocupa los últimos, porque puede ser que tú, cuando vas a los primeros asientos, venga alguien mayor que tú y diga: jovencito, vaya para atrás, y vas a estar vergonzado. Pero va a ser un honor que te diga: oye, usted no merece estar al último, pase adelante. Yo aprendí eso. De tal manera que cuando estaba en mi trabajo, todo, había una reunión, siempre yo atrás. Porque así decía, y nunca fui avergonzado. Al contrario, a veces me ha dicho: pase por favor adelante. Gracias. Porque esta palabra no miente. Amén. Porque esta palabra es de Dios. Cuando usted y yo estamos en dificultades, ¿qué es más seguro? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Esta es la palabra más segura. Y muchas veces nosotros pensamos: el psicólogo es más seguro, el médico es más seguro, el abogado es lo más seguro, mi experiencia es lo más seguro, voy a preguntarle a mi amigo, eso es lo más seguro, voy a buscar un consejero, es lo más seguro. Pero la respuesta del apóstol Pedro dice: esta es la palabra más segura. Es palabra profética. ¿Qué habíamos dicho que es profecía? Es proclamación de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Aquí está escrito la revelación del corazón de Dios. Muchos dicen: yo sé que esto es verdad porque yo lo sentí. Y así vive el mundo, ¿no? Por eso dice: no importa que sea hombre con hombre, mujer con mujer, porque si hay amor, eso es verdadero, dice. Y eso es una mentira. Y muchos viven así: es que yo siento así, pastor, es que yo... Hermano, no viva de lo que usted siente, viva de lo que está escrito. Jesús, 40 días estaba de ayuno. ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? ¿Y qué dijo cuando el diablo le dijo: mira, transforme estas piedras en pan? ¿Qué dijo él? Siento hambre, Dios me entenderá. No, ¿qué dijo él? Escrito está: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros fallamos porque nos dejamos guiar por experiencias y sentimientos y no nos fundamentamos en lo que está en la palabra de Dios? No nos fundamentamos en lo que dice la palabra de Dios. A veces en son de broma nosotros decimos, cuando usted está un poquito mal con su esposo, no va a dormir en su cuarto, mándale a dormir en el sofá. Oiga usted, eso es una broma. No haga usted, cuidado, voy a saber que usted le está mandando a dormir a su esposo en el sofá. Eso no es de la palabra. La palabra dice: antes que se ponga el sol, llámale a tu esposo y dile: Chinito, vamos a aclarar. Chinito, me has ofendido, me has lastimado, y por mí fuera, aquí con mi pistola te elimino. Pero la palabra de Dios me dice que te tengo que perdonar, que debemos vivir y dormir juntos. Te perdono, mi amor. Esa es la palabra más segura. Amén. Aquí no es que vaya al sofá, no es eso. A veces en son de bromas decimos así los pastores:
Pero no es esa la palabra. La palabra segura es esta. Amén. El cristiano tiene que aprender a decir: yo sé que esto es verdad porque lo leí, porque vi que está escrito. Amén. No porque lo siento, no porque lo pienso, no, está escrito. Por eso les decía al inicio, ¿cómo debo resolver un problema? Habla a los demás del problema, que todos se enteren del problema. ¿Así dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ve con tu hermano y arregla con él. Mira, contigo tengo un problema. ¿Por qué? Porque el otro día me levantaste la voz. Yo no sé si lo hiciste a propósito, pero me afectaste, me heriste, yo me sentí mal. Yo quiero decirte que estaba. Y tal vez ahí diga: perdóname, no me di cuenta. Y se aclaró la cosa. ¿Cuántas cosas se destruyen porque se disemina? ¿Y por qué? Porque alguien no se paró en la palabra. Porque la palabra dice: ve y habla con tu hermano. Y si él te escucha, has ganado un hermano, dice todavía. Amén. Has ganado un amigo. La palabra segura significa que se refiere a algo que está legalmente garantizado. Dios legalmente ha garantizado que el que obedece su palabra y lo viva, las promesas que están aquí se va a cumplir para esa vida. Eso es seguro. El apóstol Pedro dice: esta es una palabra segura. ¿Qué significa segura? Garantizada. Legalmente Dios ha puesto su sello, ha dicho: el que vive esta palabra, el que la practica, va a recibir lo que esta palabra promete. Es como cuando vamos a un notario, el notario lo firma, lo pone sello. Esta palabra así es 100% segura en todo su contenido. En cambio, de la palabra de los falsos maestros, con sus sueños, visiones y tantas emociones, son palabras frágiles, débiles, volátiles. Hoy sueñan A y mañana dicen: no, yo le vi diferente. Pero esta es una palabra que no cambia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a la palabra profética, que es más segura? Ahí nos dice el apóstol Pedro. Dice, versículo 19: la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La cual hacéis bien en estar atento. ¿Cuál es la actitud que yo debo tener ante esta palabra que es segura? Estar atento. Y esta palabra atento significa acercarse con anhelo de obedecerlo, acercarlo con anhelo de aplicarlo a mi vida. No acercarme para cumplir mi ritual de devocional de la mañana, no. No acercarme para decir que la leí, que ya leí, ya terminé de leer la Biblia, no. Es acercarse con el anhelo de obedecer, de aplicarlo a mi vida. En realidad, buscar a Dios significa eso. Porque muchos pensamos que buscar a Dios es leer la Biblia, venir al templo. Buscar a Dios es disponer tu corazón para agradarle a Dios. Por eso es que Dios habla del rey Josías en 2 de Crónicas, capítulo 25-26. Un niño de 8 años. Su padre era un padre malévolo que destruyó todo, hizo altares, ni la Biblia había. Y dice la Biblia de este niño: desde muy joven comenzó a buscar a Dios. Y yo me pregunté: ¿y cómo se busca a Dios si ese no tenía ni Biblia? Y entonces entendí que buscar a Dios es disponer mi corazón a querer agradarle en lo mucho o en lo poco que sé de Él. Amén. De eso se trata. Y así nuestra Biblia se va afirmando. Te acercas a la Biblia, hermano, todos los días. Yo te animo a que te acerques con atención, con disposición de obedecer. Penosamente nos acercamos a veces
con anhelo de encontrar una palabra para decirle a la esposa, ya ves, mira lo que dice la Biblia, para ti, mira lo que dice. Nos acercamos a la Biblia a buscar qué le puedo sacar a Dios y no cómo le debo agradar a Dios. Nos acercamos a la Biblia cómo sacarme una promesa y no sacarme un mandamiento para aprenderlo a aplicarlo a mi vida. El apóstol Pedro nos anima a que podamos prestar atención a esta palabra profética. ¿Y cómo lo debemos prestar atención? Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermano, este mundo es oscuro. La Biblia dice que el mundo está en tinieblas. Eso significa oscuridad en todas las áreas. Oscuridad en relaciones familiares, oscuridad en trabajo con los hijos, oscuridad en autoridad, en política, en muchas cosas. ¿Cómo podemos vivir en esta vida seguros y con lumbrera? Solamente con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios. Solamente la palabra puede alumbrar tu camino. Por eso que David decía, con qué lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hay cosas que no sabes qué elegir, no sabes qué hacer. Yo te animo a que vengas a la luz. Él te va a decir lo que se debe hacer. Él te enseñará el camino que debes decidir, porque es una palabra segura. También dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana era ese primer rayito de luz que despertaba en la madrugada. Ahora que nosotros estamos ya muy avanzados, pues no vemos ya esas madrugadas porque todo está luz, iluminado la ciudad. Pero en ese tiempo en que escribió Pedro, se veía al amanecer. Ya está amaneciendo. Y aquí está diciendo que esta palabra, solamente esta palabra puede dar un nuevo amanecer en tu vida. Solamente cuando esta palabra es golpeando en tu corazón y tú la recibes y la crees, la vida se va a abrir en ti de forma diferente. Caminaba yo en lugares oscuros, en sendas de espinas, pero un día la palabra tocó mi corazón. Creí lo que ella decía de mí, creí lo que ella decía de lo que Dios hizo, y ese día mi vida cambió. Porque esta es la palabra que como lumbrera te va a alumbrar para un nuevo día. ¿Cuántos de los que están aquí querrán esa luz? Y a veces lo han intentado buscando otras cosas y trabajando en otras cosas. Y cuántos hasta su economía lo han venido a menos porque han gastado pensando que hay resultado. Y el apóstol Pedro dice, acá estaba la solución. Si la creyeses, si la aplicases a tu vida, si te dispudieses a agradarle a través de ella a Dios, esta tiene la solución, esta hermosa palabra de Dios, bendita palabra de Dios. ¿Cómo podríamos vivir en un mundo de tinieblas así, sin esta lámpara? Isaías 8, 19 y 20 dice así: en la versión Nueva Traducción Viviente dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums, preguntemos a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos, ellos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que le guíe? Hay gente que busca brujos, busca adivinos, busca para su suerte, para su prosperidad, para hacer algo. Pero el pueblo de Dios, Dios le está diciendo, el pueblo de Dios debe acudir a su Dios a consultar. ¿Y cuál es el manual de consulta? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura. El segundo motivo por qué debemos escuchar esta palabra es
porque es una palabra profética, divina, no humana. Versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El primer paso que debo entender en esto es que ninguna palabra de este libro es de interpretación privada. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del autor de las cartas. Ningún autor de este libro, de los autores humanos, de los autores que Dios usó para escribir esto, puso aquí su interpretación privada de lo que Dios dijo. Aquí solamente está la voluntad genuina y pura de Dios, que Dios impulsó a ese hombre a escribirla. Esto para la Iglesia Católica, cuando decía ninguna palabra de este libro es de interpretación privada, la Iglesia Católica dijo: ninguno de ustedes puede leer la Biblia, no me lo interpreten, vengan a los curas, vengan a los sacerdotes, los obispos, ellos les van a dar la interpretación. Y muchos que hemos salido de la Iglesia Católica, medio seguimos así también, ¿no? Porque estamos ahí, ¿quién me lo interpreta? Porque dicen: no, yo no puedo, yo no entiendo. Pero la Biblia repetidamente autoriza al pueblo de Dios a que escudriñe la Biblia, a que lo interprete la Biblia. Dice el apóstol Pablo en Hechos, cuando llega al pueblo de Listra, los de Listra comenzaron a escucharle a Pablo lo que daba el evangelio. Pero no decían: es Pablo, hay que escucharle. No. Le miraban y estaban con su Biblia. A ver, lo que dices, quiero ver si está aquí. No me vayas a chamullear, no me vayas a estar poniendo en un lugar donde no estoy, donde no debo estar. Y miraban y revisaban, decían: lo que dice Pablo es verdad, lo que dice está aquí. Y creyeron y vivieron esa verdad. Amén. De eso se trata el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que escudriña la palabra, que la lee. Cuando viene a un culto, a una reunión, él viene, pero está revisando. ¿Qué me están diciendo? ¿Me están diciendo bien o no me están diciendo bien? Pero que la palabra dice diferente. Amén. De eso se trata. Ay de aquel hombre que cree que tiene la mejor interpretación y puede escudriñar y te dice a ti: ¿sabe qué, Yuliño? Tú no puedes, ven a mí, yo te voy a ayudar. ¿No es así? La Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. Esa es una verdad. La Biblia dice que el mismo espíritu que actuó en Cristo lo tienes tú. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted, si dispone su corazón con sencillez y humildad a querer que Dios te hable, Él te revela lo que quiere decir su palabra. Y creces y le conoces y vas aumentando en conocer más a Dios. ¿Qué se necesita? Saber que tienes lo que tú necesitas. Tienes la mente de Cristo. Tienes la unción. Tienes la unción del Santo. Eso está en primera de Juan 2:20. Nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas, dice, del pueblo de Dios. Pero muchas veces se ha quedado eso en la mente de que el cura tiene que decir eso, el obispo. Y entonces, como es el cura que va a interpretar, como es el cura que te va a decir cómo hacer, uno ya no se dispone a leer la Biblia profundamente. Porque yo no lo entiendo. Voy a la iglesia para que me prediquen. Pero si tú tomarías diferente actitud, te dirías: no, tengo la mente de Cristo y quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me dé un alimento para mí. Dios te abriría como abrió la mente de sus discípulos camino a Emaús. Amén. Sé que nos beneficiamos de maestros. Nosotros tenemos academia bíblica y hay maestros en la academia bíblica que nos enseñan muchas cosas
para ir aprendiendo y creciendo. Pero ninguno de los maestros pretende tener una autoridad mayor que cualquier cristiano. Todos tenemos la misma autoridad de poder entrar a la palabra de Dios y con un corazón humilde y con anhelo de obedecer, esperar que Dios me hable. Amén. De eso se trata, querida iglesia. Entonces, ¿qué significa que ninguna profecía es de interpretación privada? Pedro no está hablando aquí de los lectores de la Biblia. Pedro está hablando aquí de los autores humanos. Él está hablando del origen de la palabra. Ese origen de la palabra de la que está aquí escrita nunca fue traída por voluntad humana. O sea que cuando el profeta bíblico nos dio la profecía tal como Dios nos la entregó a él y lo envió, ningún profeta se interpuso en el proceso. Ningún profeta dijo, no, es diferente, lo voy a explicar diferente. No, está escrito tal como Dios quiso que se escribiese. Por eso que Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras. Y cuando digo mis palabras, Jesús no dijo lo que yo hablé aquí, sino toda esta Biblia. Porque a veces eso también tenemos inadecuado. Hay algunas Biblias que las palabras de Jesús están rojitas, ¿sí o no? Como diciendo que son más especiales y más poderosas. Hay algunos que decimos, Jeremías, Isaías, es poderoso este libro. Pero no nos interesa nada de las genealogías. No nos interesa tampoco nada de otros asuntos. Nahum, ¿quién será Nahum? Sofonías, ¿qué es Sofonías? Pero nos olvidamos que todo es palabra de Dios. Aún las genealogías escritas ahí, Dios lo ha puesto por un motivo. Y muchas veces al hacer eso perdemos la eficacia de la palabra en nosotros. Perdemos el consejo completo. Por eso hay cristianos que se agarran de un concepto y dicen, no, así dice, pero no buscaron todo el consejo de Dios sobre un asunto. Eso es lo que está hablando. Los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue que el Espíritu Santo les dio unas ideas y el profeta escribía dependiendo cómo lo entendía. No, sino que el Espíritu Santo estaba llevando dentro del autor a que éste escribiera exactamente solo las palabras que Dios quería que se escribiera. Por eso este libro son las palabras de Dios. Y por eso también aquí Pedro dice, ninguna. No dice algunas, ninguna. Todo lo que Dios quiso que se escribiese está puesto en la Biblia. Y usted dirá, pastor, pero también ahí en Job se ve que el diablo habla eso también. Sí, eso también dijo, escribas eso, que sepan eso. Eso es, queridos hermanos. Ellos fueron inspirados por Dios, hablaron siendo inspirados, fueron llevados por la palabra, fueron impulsados por el Espíritu a que escribieran solamente lo que Dios quiso que se escribiera. Esta es una doctrina fundamental para ti y para mí, la inspiración de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no cree que esto lo escribió Dios a través de los hombres, ¿cómo nosotros nos enteramos de que Jesús es Dios? ¿Cómo nosotros creemos en la Trinidad? ¿Quién nos dijo eso? La palabra. ¿Cómo podemos saber lo que Dios dice? Si nosotros decimos, no creo que sea, algunas cosas pueden ser de Dios. Pero si tú y yo aprendemos de que todo este libro ha sido inspirado por Dios y lo vivimos y lo creemos, entonces nuestra vida cambia. Entonces comenzamos a creer y entender el corazón de Dios. Dependiendo cómo te pones frente a este libro, así va a ser tu vida. Si crees profundamente en este libro, usted va a ser un hombre que escudriña la Biblia, va a ser una mujer que lee la Biblia. Yo leía o escuchaba un podcast de una psicóloga cristiana y ella decía así:
Sé que mi psicología y mi ciencia está basada en fundamentos humanos y de ciencia. Pero sé que muchos de esos fundamentos no van conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago?, decía ella. Como soy de esa profesión y que a través de esa profesión voy a abrirme espacio en esta vida, yo necesito aplicar los principios de Dios a mi profesión. ¿Y qué hacía ella? Leía un libro de psicología, leía 2 veces la Biblia, porque decía: los principios de Dios son los verdaderos y voy a aplicarlo a este trabajo que yo tengo. Yo me alegro porque acá tenemos 2, 3 psicólogos que están haciendo el mismo trabajo. Cuando le digo: ¿cómo estás?, me dice: pastor, estoy que le leo porque quiero aplicar cuando comience a trabajar con las personas lo que Dios dice. Y qué hermoso. Entonces estos hombres fueron inspirados también. ¿Qué debo hacer? Hacer como Pedro nos exhorta. ¿Qué nos exhorta? Pon atención a la palabra profética. No descuide. Hermanos, nosotros a veces somos como aquellos que se van los meses de enero al gimnasio con una promesa fuerte: voy a hacer gimnasio, voy a sacar mis 6-packs. Y el gimnasio te dice: tengo una promoción, 12 meses pagas y te doy a tanto. Ya toma, tú le dices. Y el gimnasio sabe que te ofrece eso porque no va a llegar ni al mes. Cuando salimos de la pandemia, cuando todos nosotros estábamos saliendo de la desesperación, que nadie quería entrar, nos sentábamos al fondo porque el virus no nos toque. Todos estábamos así. Entonces el pastor dijo: vamos a leer la Biblia una vez al año y vamos a leerlo dividido en 4 formas. Las históricas de Génesis hasta Esther, las de sabiduría desde Job hasta Cantares, las proféticas desde Isaías hasta Malaquías, y los evangelios, todo el Nuevo Testamento, y toda la iglesia lo leía y estaban ahí. Pero ya se fue el virus. La economía de los bolsillos ha crecido. ¿Y qué pasa con la palabra? Ya no le ponemos atención. Y entonces no vemos lo que puede producir cuando alguien lo recibe y lo cree y lo vive. Esta mañana el Espíritu Santo, estoy terminando, le está invitando a usted y a mí a volver a levantar el estandarte de la palabra. No solamente a leerla, a creerla como palabra de Dios. No solamente creerla, sino a aplicarla a mi diario vivir. Quisiera hacer esa invitación. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera decirle a Dios: yo quiero volver a hacer de tu palabra mi delicia? Yo quiero hacer de tu palabra mi lámpara, mi primer consejero. Yo quiero hacer eso de tu palabra. Y si tú, iglesia, quieres hacer eso, yo te invito a que te pongas de pie y juntos conmigo le digamos: yo quiero ser ese hombre de tu palabra, Señor. Ya no quiero ser ese hombre de mis emociones, de mis sueños. Quiero ser de la palabra. Quiero decir, como dijo Jesús: escrito está. No me muevo de esto, porque aquel que se para en esto no será avergonzado. Aquel que se para en este libro no fallará. Aquel que se para en este libro recibirá las promesas que este libro tiene para él. Cierra tus ojos.